¿Qué tal, Gustavo? Jorge Renata, ¿cómo estás? Y bueno, como estamos todos, la verdad que indignados, conmocionados, pero en el caso de la Alameda no sorprendidos, digamos, con este fallo, porque este fallo fue precedido de otros fallos que ya venían de alguna manera mostrando cierta tendencia respecto a estos temas a garantizar la impunidad ya de forma ostentosa. Acordate el caso de Lorena Martín, quedó totalmente archivado, después de que a Lorena Martín la pasearon ministros, funcionarios, diarios oficiales, la pusieron en tapa, la dejaron tirada concretamente, más, tuvo apretes en la casa, se tuvo que ir al exterior. Mientras estaba tramitando el juicio de Marita Verón, la Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de las casitas de Río Gallegos, ¿sí? Algo absolutamente escandaloso, algo que había denunciado la Alameda. Es un prostíbulo que hay en las afueras de Río Gallegos. Sí, los 34 prostíbulos que habilitó Néstor Kirchner cuando era intendente, en terrenos fiscales donde concentró todos los prostíbulos del barrio. Bueno, en aquel lugar habíamos filmado menores, víctimas de trata, incluso al jefe de la policía adentro. La jueza Álvarez actuó correctamente, allanó, y mantuvo cerrados los prostíbulos, y la Cámara de Comodoro una y otra vez insistentemente intentaron abrirlo, y ahora acaban de sacar un fallo ya en firme, ordenando la reapertura, que no la pueden hacer obviamente porque la Sociedad de Santa Cruz afortunadamente ya detesta y repudia este negocio de narcoprostibulario, digamos, que había digamos en ese barrio, ¿no? ¿Ustedes en Alameda laburaron el tema de Tucumán? Nosotros acompañamos el reclamo de Susana Trimarco y obviamente todas las movilizaciones y marchas la hemos apoyado, y la verdad que a mí también me resulta muy extraño que Alperovich no conozca concretamente el contenido, los fundamentos del fallo. O sea, claramente se están riendo. Ahora hemos pasado a la fase ostentosa, de la mafiosidad de un régimen. De la mafiosidad de un régimen que, aclaro, yo no creo que sea solamente, ojalá fuera solamente responsabilidad de un solo partido, porque entonces sería muy fácil combatirlo. Pero lamentablemente la mafiosidad del régimen está atravesando en forma transversal el aparato del Estado. Y te voy a dar 3, 4 pruebas concretas con las que te vas a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando. Cuando vos tenés un ministro de la Corte Suprema, que se le encuentran 6 prostíbulos, que se acreditan los 6 prostíbulos, donde el fiscal luego de la investigación pide la indagatoria incluso al apoderado que vive dentro de su casa, y el ministro no se toma el trabajo de dar ninguna explicación, ni en el Congreso, ni en la justicia, a ningún lado. Cuando vos tenés un jefe de gobierno en la ciudad... Estamos hablando de Zaffaroni, digamos los nombres porque si no la gente se pierde, sí. Cuando tenés un jefe de gobierno de la ciudad que reconoce haberse sacado una foto en un prostíbulo de Cancún, que es de los Z y de un ex agente de la SIDA, de Raúl Martín, junto a un procesado y prófugo de la justicia, como Gabriel Conde. Estamos hablando de Macri. Estamos hablando de Macri. Cuando tenés a la esposa que utiliza talleres clandestinos, ya le firmamos 5, no 1, 5. Lo hemos denunciado incluso con el gobierno de la ciudad en la época de Tellerman, con la Defensoría del Pueblo, con la Subsecretaría de Trabajo. Ya no sabemos más qué otra prueba presentar, digamos, y siguen reproduciéndose, digamos, los talleres clandestinos como trabajo esclavo. Cuando vos tenés a los referentes de Asalada que se jactan de tener 20.000 talleres clandestinos y los llevan pomposamente a una delegación a Angola, ¿sí? O cuando tenés, por ejemplo, al dueño del narco prostíbulo Black, al cual rescatamos víctimas, probamos que vendían merca, probamos que explotaban menores, etcétera, y que fue con la gira con Moreno, claro. Viajan en la misma delegación de Moreno. Cuando tenés un diseñador como Benito Fernández, que le filmamos un taller clandestino, que con Mercedes Ninzi lo investigamos, hace 20 años que utiliza un taller clandestino donde explota migrantes, y la Cancillería lo premia y lo lleva como representante argentino. Cuando tenés un gobierno como el de Santa Fe que todavía no puede explicar qué hacía un jefe de policía vinculado a la trata y vinculado al narcotráfico, y la purga se limita a 1 o 2 personas, cuando es obvio que si la cabeza está infectada por lo menos el aparato de cuadro más inmediato que le sigue al tipo. Entonces evidentemente estamos entrando en un nivel de mafiosidad que realmente es peligroso. Realmente es peligroso porque atraviesa transversalmente el aparato del Estado, ¿sí? Infecta los poderes del Estado. Son muy pocos los que están dispuestos a combatirlo, porque están los que son cómplices, o están directamente los que tienen miedo de perder su trabajo. Cuando vos tenés a un Congreso Nacional que el 30 de noviembre se dedica a discutir el Día Nacional del Mate y deja caer el Estado parlamentario la ley de trata, cuando todos los bloques políticos habían reconocido, a instancia de lo que reclamaban las ONG... Discúlpame, yo quería preguntarte específicamente, ¿por qué se cae lo de la ley de trata? Porque después de la media sanción, digamos, que le dio el Senado, quedaba un año parlamentario, el año parlamentario terminó obviamente ahora el 30 de noviembre, ¿sí? O sea, se durmieron los diputados.
Sí, ni siquiera le dieron dictamen. Y te aclaro, a ver, la ley de trata actual, que es la ley del como sí, una ley pergeñada por Aníbal Fernández y Vilma Ibarra, era para engrupir a la girada de la comunidad internacional, pero en realidad para que las cosas siguieran tal cual como están, prevé penas que son absolutamente irrisorias. Por ejemplo, si vos te afanás una vaca, te dan una pena mayor que si traficás una persona. O sea, por robar una vaca te pueden dar hasta 12 años, por traficar a una persona como máximo 8, ¿sí? No prevé un mecanismo de asistencia a la víctima de trata, con lo cual el Estado, cuando rescata víctimas, después no las contiene ni las reinserta socialmente. Hagan el ejercicio de preguntarle a la oficina de rescate que periódicamente publica, hemos rescatado tantas víctimas, bueno, pregúntenle, ¿y dónde está esa víctima? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo se reinsertaron? ¿Qué tratamiento psiquiátrico, psicológico de adicciones se le dio? ¿Sí? ¿Cuántas volvieron a su país de origen por su propia voluntad? No lo pueden responder, porque a los pocos días el 80% de esas víctimas vuelven a ser revictimizados. O sea, porque vuelven a ser arrojados a la misma situación de vulnerabilidad que creó las condiciones sociales Gustavo, de la captación. ¿Vos decís que la ley perdió estado parlamentario por interés específico o por estupidez? Por las dos cosas, es una combinación. Ahora, a ver, pero digamos, la verdad que a mí mucho la estupidez no me interesa, a mí lo que me interesa concretamente es cuáles son las razones de fondo. Y las razones de fondo son muy claras. Vos tenés 500.000 de personas esclavizadas en la Argentina, en la agricultura de mano de obra intensiva, en talleres clandestinos, ladrilleras, si querés te lo desagrego algún día, no tenemos mucho tiempo hoy. Tenés por lo menos 8.000 prostíbulos con 60.000 mujeres esclavizadas, ¿sí? Obviamente donde cobran coima los cuerpos inspectivos provinciales y nacionales. Tenés un promedio de consumo del 2,6% de cocaína, estos son datos de la ONU que supera la media normal del resto de América Latina. Tenés niveles de facturación enormes dentro de esta economía ilegal que excluye, que esclaviza gente, y tenés un solo condenado en la Argentina por lavado de dinero, que es un carnicero cordobés. Creo que está todo dicho. ¿Hay un solo condenado por lavado de dinero? Hay un solo condenado, además, si estuvimos por ser expulsados del GAFI el año pasado, sí, cuando salió esa ley nefasta antiterrorista, que supuestamente para combatir el lavado, ¿sí? Porque de las 23 condiciones que pactaron la mayoría de los países del mundo, 21 no las cumplía Argentina. Esto salió en un montón de diarios internacionales todo el año pasado. A ver, en negocio, en la construcción, hemos encontrado infinidad de situaciones de lavado de dinero. A ver, no es que se cayó la construcción solamente por el cepo cambiario, tuvieron que empezar a rescatarse, a pedir una serie de requisitos, porque vos para construir un edificio no tenías que explicar ni el origen de tu capital, pero esto lo dijo hasta Bergoglio, lo dijo en una misa, los esclavistas comen en Puerto Madero, o sea, hay un montón de nuevos burgueses que no pueden explicar el origen de su capital, y en la conexión de esa economía roñosa, basada en la esclavitud y en digamos, en la trata de personas y el narcotráfico, y su pasaje a la economía formal, ahí está la clave, y la clave hay que buscarla en los casinos, hay que buscarla en los fideicomisos, hay que buscarla en la Inspección General de Justicia, hay que buscarla en los discursos que decían que había que reconstruir una burguesía nacional a lo que dé lugar, de alguna manera, y bueno, y ahora tenemos esta mafiosidad del régimen, o sea, cierta clase política pensó que podía jugar de alguna manera con la mafia, y con la mafia no se juega, la mafia te lleva puesto, y empezó a copar ya organismos clave, y ahora ostentan. Antes se avergonzaban, lo hacían disimuladamente, hace 4 o 5 años. Ahora directamente ostentan. Tengo un taller clandestino, ¿y qué? Tengo 20.000 talleres clandestinos, ¿y qué? Viajo a Angola. Tengo 6 prostíbulos, ¿y qué? Sigo en la Corte Suprema. Me saco una foto en un prostíbulo de Cancún, del cartel más tenebroso del narcotráfico, ¿y qué? ¿Sí? Y mi esposa tiene talleres clandestinos, ¿y qué? Dirijo una provincia donde el jefe de la policía está acusado de narco, digamos, y se escucha de la vinculación que tiene con la red de trata, ¿y qué? Y todo el mundo mira para un costado y ahora están todos indignados con este fallo. Gustavo, me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta que Italia a fines de los 80 nos mostró un camino de cómo la sociedad civil se unió más allá de los partidos, más allá de la creencia, y dijo basta, terminemos con esto, empecemos a purgar de mafia el aparato estatal. Gustavo Jorge Fernández Díaz, te quiero volver un poquito a Tucumán. ¿Cómo funciona la trata de personas específicamente en Tucumán? Mira, la trata de personas en Tucumán funciona como funciona en todas las provincias. Ustedes periódicamente todos los domingos hacen muy buenos informes sobre la estructura feudal, digamos, de las provincias. O sea, es imposible que estos negocios ilegales no estén, digamos, en conocimiento, digamos, del Poder Ejecutivo. Es imposible. O sea, porque los jueces son designados a dedo, porque las inspecciones también, de alguna manera, son controladas, son avisadas. Esto lo sabe todo el mundo. No solo en Tucumán, en Santiago del Estero, donde tenés situaciones de tráfico de bebé que son tremendas, situaciones de tráfico esclavo en Añatuya que son tremendas, en La Rioja también, lo tenés en San Juan, lo tenés en un montón de provincias. Gracias, Gustavo, por la comunicación. Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda, que lucha contra la trata de